Hola amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, una radio cultural y sin fines de lucro. Les habla Guillermo Longo en un nuevo episodio del programa Segundo Momento, Caminos y Senderos para Reflexionar y Crecer. Hoy nos acompaña Federico Gallardo. Hablaremos casi de un ejemplo de resiliencia. Federico es cofundador de la organización Espartanos y ha escrito el libro No permanecer caídos. Dirige, junto con Eduardo Oderigo, una fundación que ahora les contaremos a qué se dedica. Cuando quisimos poner el título de este programa, Federico me dijo, hablemos, conversemos, y el título se lo ponemos al final. Me parece una cosa novedosa y desde ahí arrancamos. Entonces, Federico, muy buen día, gracias por acompañarnos. Y como digo siempre, mejor que se presente uno, así que si querés hablar brevemente sobre vos, para mí sería un lujo y un honor. Bueno, buen día Guillermo, muchas gracias por la invitación. Me presento, soy Federico Gallardo, tengo 31 años, soy uno de los cofundadores de la Fundación Espartanos. Ingresé a Espartanos hace 5 años, ahora les voy a contar un poquito mi historia. Soy licenciado en comunicación social, tengo una agencia de comunicación, trabajo de eso. Y bueno, todo lo relacionado a la Fundación Espartanos digamos, es voluntario y bueno, uno da un poquito y recibe 10 veces más, ¿no? Pero la Fundación Espartanos es una fundación que se dedica básicamente a convertir a las personas que están privadas de su libertad en personas empleables en el día de mañana. Nosotros tenemos 4 ejes con los que trabajamos, que son deporte, espiritualidad, educación y trabajo. Esos son los 4 ejes que nosotros trabajamos adentro de la cárcel, de las cárceles de Argentina. Ya estamos en más de 50 cárceles, y nuestro objetivo básicamente es ese: convertir a las personas que están ahí adentro en personas el día de mañana empleables, y obviamente eso requiere un montón de cosas, ¿no? Básicamente que cambien su vida. Lo hacemos a través del deporte, que es el rugby, que lo llevó Eduardo Derigo en el 2009 por primera vez. Eduardo es el fundador de la fundación, digamos, y un poco como nuestro líder. Después con la espiritualidad, rezamos el rezo del rosario una vez por semana. Los martes entrenamos al rugby, los viernes rezamos el rosario, y eso fue a partir del 2013 que lo empezamos a rezar, y ahí ya entré deporte, que es un deporte, bueno, el rugby es un deporte espectacular para eso, porque los libera mucho a los chicos, y porque el tackle, el famoso tackle, a ellos les saca mucha violencia de encima. Entonces dicen que cada vez que terminan un entrenamiento es el único día que se van tranquilos a dormir a su celda, ¿no? Y la combinación entre deporte y espiritualidad, que para nosotros la espiritualidad es muy importante porque habla sobre pedir perdón y perdonarse a uno mismo, ¿no? El primero, el perdón a ellos mismos, de personas que bueno, han hecho macanas, y primero es perdonarse a ellos para después tener el valor de perdonar a sus víctimas, ¿no? Y en ese combo, digamos, del deporte y la espiritualidad, sucede algo mágico que, bueno, para nosotros no es mágico, obviamente, ¿no? Es el de arriba, pero empieza a cambiar el corazón de las personas y la forma de pensar. Y después está la educación, que para nosotros también es muy importante, que hacemos cursos de oficios y demás para que los chicos tengan herramientas el día que salen en libertad para poder, no sé, por ejemplo, está el curso de plomero o el curso de electricista y demás, para que ellos puedan tengan una herramienta de trabajo el día que salgan en libertad, hasta que consigan un trabajo. Y después está el trabajo, que esa es la cuarta pata, el cuarto pilar, digamos, que está fuera de los muros, digamos. O sea, el rugby, el rezo del rosario y la educación lo hacemos intramuros, o sea, está adentro, eso se practica en la cárcel, y una vez que los chicos salen ponemos en práctica el último pilar, que es el trabajo,
que es justamente conseguirles desde la fundación poder trabajar en el mensaje que no solo termine en la cárcel, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Ahí se nos cortó un poquito la última parte. ¿Podés repetir lo último que decías, si te acordás? Lo del trabajo. Sí, sí, el Lo punto del del trabajo. trabajo, bueno, sí, yo decía que hay tres pilares que trabajamos adentro de la cárcel, que es el deporte, la espiritualidad y la educación. Y cuando ellos salen en libertad, nosotros ponemos en práctica digamos, el cuarto pilar, que es conseguirles un trabajo. Eh, Nosotros hoy ya como fundación tenemos 70 y pico de empresas que nos dan trabajo y bueno, son empresas que apuestan a las segundas oportunidades, como decimos nosotros, que es apostar a alguien que estuvo preso y que quiere cambiar de vida. Muy interesante. Y un poco cómo es el abordaje cuando por ahí recordás, y si no, de los últimos casos, ¿no? Antes de ir a la persona, cómo fue el ingreso del programa en las cárceles? Porque me imagino, más allá de que pueda haber en algún sentido un contacto político interesado en desarrollar esto, ¿cómo fue la aproximación de ustedes, ¿no? Porque eran rugbyers, eran gente que se dedicaba al rugby. ¿Qué les pasó? Bueno, esa pregunta por ahí va más para Coco Derigo, que fue el primer valiente, ¿no? En aquel marzo del 2009 que se animó a entrar a una cárcel porque lo que vio le dio mucha desesperanza y dijo, bueno, él es abogado, penalista, y, y básicamente cuando vio lo que había, cuando entró a una cárcel por primera vez y vio lo que había, dijo, a estas personas les tengo que dar no sé, algo para que puedan tener esperanza y que puedan hacer algo, ¿no? Y él lo único que sabía hacer, bueno, además de otras cosas, obviamente, era un gran jugador de rugby, entonces se propuso llevar el rugby a la cárcel. Él estuvo mucho tiempo con muy pocos voluntarios, hasta en el 2013 que llega Damián con el rezo del Rosario, y a partir de que se empieza a rezar el Rosario llega cada vez más gente, y nosotros nos convertimos en fundación recién en el 2016. Pero la realidad es que durante muchos años estuvo Coco con muy pocas personas trabajando, ¿no? Y le fue muy difícil porque, bueno, porque el servicio penitenciario no confiaba en lo que se hacía, todos tenían sus peros, ¿no? De que vaya una persona de afuera a enseñar sin buscar nada a cambio, ¿no? Y bueno, con el tiempo, la verdad que hay innumerables historias de conversión, por ejemplo, gente del servicio penitenciario jugando con espartanos en el mismo equipo, bueno, muchas historias de esas, ¿no? El rugby es un deporte que, ahora lo voy a atar con esto de las historias, ¿no? Que comentás. En algunos países se practica más, como en Argentina, que es un gran furor desde hace algunos años. ¿Por qué no contás, si te parece, cómo es el espíritu del rugby? Para entender un poco el impacto que pudo haber tenido en las cárceles, porque si bien uno en general todo el mundo puede saber de qué se trata el rugby como deporte, cómo es el espíritu o cuál es el espíritu que involucra a los jugadores de rugby, porque me parece muy relevante, ¿no? No sé si soy el indicado para contestar esa pregunta porque soy el único de todos los fundadores que no juega al rugby. Soy más del palo del fútbol, pero sí aprendí un montón de cosas estando cerca del deporte. A mí me pasó que yo tenía muchos prejuicios con el rugby, por ahí porque no haberlo practicado y en mi adolescencia eh, no ser parte del rugby era como que estabas mal visto o siempre había nada, mucho digamos, estereotipo del rugby y la verdad que yo vi un deporte que cambia a las personas, ¿no? O sea, la realidad es que juego mucho al fútbol y entiendo que el fútbol no sería lo mismo dentro de la cárcel, porque cuando en el fútbol te pegan una patada, la siguiente jugada vas a tratar de pegarle
una patada más fuerte si sos medio cabrón, y eso no está dentro no está dentro de lo permitido, ¿no? En cambio, en el tackle, si te taclean, en el rugby, si te taclean, vos en la siguiente jugada podés ir a taclear 2 veces más fuerte y está dentro de lo lícito, ¿no? Entonces, eh, todo lo que vale, digamos, en el rugby es espectacular y hay algo que me encanta que es el respeto a la autoridad. Eh, en el rugby cuando habla el referee no se dice absolutamente nada, ¿no? Eh, y en otros deportes, no te digo en la mayoría, porque no es en la mayoría, pero en el fútbol, que por ahí es el deporte más conocido, tenemos esa triste imagen de un montón de jugadores rodeando al referee, discutiéndole, ¿no? Y eso en el rugby nunca se va a ver. Y te diría que eso fue uno de los grandes valores que llevó a la cárcel, el que la persona que está privada de su libertad entienda que hay una persona que tiene la razón adentro de la cancha y que aprende a respetar. Y cuando aprende a respetar al referee adentro de la cancha, aprende a respetar también al guardia del servicio penitenciario cuando está en su celda, ¿no? Entonces, es un deporte que traslada valores más allá de la cancha. Lo mismo con el compañerismo. Vos, bueno, con una persona privada de su libertad, digamos, en la gran mayoría de todas las cárceles, la persona que tiene al lado no sabe si a la noche lo va a matar, o sea, porque hay un nivel de desconfianza enorme. Y en el rugby se empezó a formar un equipo, ¿no? El que estaba al lado era el que me iba a ayudar a llegar al try. Entonces dejó de ser una amenaza y empezó a ser mi compañero. Eh, entonces, la realidad es que tiene un montón de valores que yo, por ignorancia o por solo de juzgar desde lejos al deporte, no conocía, y cuando empecé a entrar de a poquito, jugué muy pocos partidos, ¿no? Pero cuando empecé a entrar y ver lo que generaban los demás, me sorprendió. Hoy soy una persona que ve rugby, que me encanta, no lo practico, pero me he convertido en una persona que me gusta mucho. Eh, y creo que esos valores eh, ese es el valor esencial del deporte, ¿no? Del deporte en sí mismo, del deporte bien practicado, porque el fútbol también los tiene, pero lamentablemente no están bien practicados, ¿no? Y me parece brillante lo que decís y se entiende más que claro. En cuanto a cómo implementan el programa en las cárceles, ¿no? Porque por ahí alguna persona que está escuchando esto dice, uy, en mi país se puede plantear algo similar. ¿Cómo, si podés comentar, cómo es la aproximación a las cárceles, ¿no? O al sistema penitenciario desde la fundación? Bueno, en Chile hemos estado y sé que en algunas unidades se juega al rugby y se reza el rosario, también imitando un poco el modelo de espartanos. Eh, la realidad es que hoy nosotros, gracias a Dios y con el tiempo, nos hemos convertido un poco como referentes, entonces eh, la idea es que con el hecho de que no sé si alguien tiene ganas de sumarse o de decir, bueno, yo soy, no sé, practiqué el deporte y tengo una cárcel cerca y sé que no se hace nada, nos puede contactar y nosotros tenemos una guía de implementación, digamos, que tiene varios pasos como para ir de a poco implementando nuestro programa en una cárcel nueva, ¿no? Eh, Así que no es más que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web, que es www.fundacionespartanos.org. Perfecto, me encantó. ¿La podés repetir? www.fundacionespartanos.org. Así nos van a encontrar en nuestra página web y en todas las redes sociales, Fundación Espartanos. Perfecto, Federico. ¿Y cómo, cómo operan con las personas, ¿no? O sea, cuando supongamos que ingresan en una cárcel, en un instituto penitenciario, ¿cómo es la aproximación con la gente? ¿Qué les empiezan diciendo en los primeros casos? Por ahí, eh, hoy que ya tienen, como comentabas, más de 70 instituciones, ya por ahí baja más la onda a nivel organizacional, ¿no? Pero cuando arrancaron en algún lugar, ¿cómo van capturando?
la atención y después la intención de los distintos reclusos. Por ahí podés comentar alguna experiencia que te haya... Sí, bueno, yo con otro equipo de voluntarios después iniciamos lo mismo en la unidad 47, esto es en la unidad 48 de la provincia de Buenos Aires, en San Martín, y después varios de los que formamos parte, digamos, nos fuimos expandiendo para que esto también se abra y tuve la oportunidad un poco de que me pase lo que preguntás, y la realidad es que lo primero que se genera es la mirada a los ojos, ¿no? El contacto visual y el contacto como diciendo, mira, vengo acá a darte lo poco que tengo o lo poco que aprendí. Eh, Siempre al principio hay desconfianza de las dos partes, tanto de los voluntarios como de los internos, porque los internos piensan no sé, viste, muchos de ellos nos han dicho, nosotros pensábamos a qué venían ustedes, viste, a sacarnos información para dejarnos más tiempo adentro. Pero cuando se dan cuenta ellos que nosotros simplemente vamos a dar una mano, y nosotros cuando nos damos cuenta de que ellos empiezan a abrirse un poquito, se genera un vínculo muy fuerte, ¿no? Eh, a mí, yo particularmente con el tema de la cárcel, cuando fui por primera vez, me pasó de darme cuenta de un montón de cosas que había recibido que no las había valorado antes de entrar a una cárcel, ¿no? Siempre doy el mismo ejemplo, como que el de arriba te pone de un lado de la vía o del otro lado de la vía. De un lado de la vía naces con amor, con padres sanos, con una familia sana, con amigos que te invitan a jugar al fútbol o al rugby, eh, ni hablar de lo material, con una educación en un colegio privado o público, pero una educación al fin. Eh, a los 10 años estás mirando El Chavo del 8 y del otro lado de la vía, a los 10 años hay una persona que está revolviendo basura para comer, ¿no? Y que no tuvo padres, o que su padre no tuvo padres presentes, o que su padre fue golpeador, o su madre prostituta, o su hermano lo invitó a robar, o sus amigos a consumir marihuana a los 12, 13 años. Entonces, cuando me di cuenta de eso, de que yo estaba del otro lado de la vía, dije, con cuántas herramientas que nací, ¿no? Y la otra persona que no hizo nada para nacer del otro lado no tiene ninguna. Y ahí es como que me sentí con una responsabilidad de empezar a dar. Creo que eso es un poco lo que hacemos los voluntarios, es dar lo poco o mucho que recibimos, más allá de lo material, ¿no? Acá no estamos hablando de lo material, sino de lo esencial, y a dar amor. Yo creo que cuando vamos a la cárcel, vamos dispuestos a dar amor, y cuando uno está dispuesto a dar amor, recibe infinitas veces más, ¿no? Es como un juego que se genera que es espectacular, y hasta es un poco vicioso. Vicioso no porque tiene una connotación negativa, pero es adictivo eso, porque yo hace casi un mes que no estoy pudiendo ir a la cárcel por el tema de la cuarentena y el coronavirus, y bueno, la verdad que se extraña muchísimo, ¿no? Totalmente. Aparte, imagino yo que se establecen lazos, como en todo equipo o en todo grupo, ¿no? Uno va tejiendo, y más si después de un tiempo de compartir vivencias, se van estableciendo lazos que después termina uno extrañando, ¿no? Esos encuentros o esos momentos. Eh, Totalmente. Pensando un poco en la dinámica que ustedes hacen, ¿no? Ustedes tienen encuentros mensuales, encuentros semanales, ¿cómo, en términos generales? Porque me imagino que debe depender de cada tipo de institución con la No, cual... no, vamos todas las semanas. Hay un grupo de voluntarios que va todos los martes a entrenar rugby, y hay otro grupo de voluntarios que va todos los viernes a rezar. Eh, y eso es, o sea, se juega al rugby todos los martes desde el marzo del 2009, o sea, no hubo ningún martes que no se entrenó. Y a partir del 2013 no hubo ningún viernes que no se rezó.
Así que de hecho hoy lo mismo los chicos, los viernes que no estamos yendo, rezan ellos solos el rosario y entrenan los martes solos. Ya hay una conducta, digamos, hay disciplina y eso también genera mucha confianza, ¿no? Que nosotros sigamos yendo a través del tiempo, a ellos también les da esa sensación de que desde la fundación no me van a fallar, ¿no? No, claro, claro, ese seguimiento y el sostener, el sostener Exactamente. la disciplina y sostener la actividad. Y para cuando, digamos, en lo que sería el proceso selectivo de los candidatos a participar del programa. No, ah, no, no hay selección. La persona que esté privada de su libertad, que quiera pertenecer a uno de los pabellones de la fundación o uno de los pabellones donde se practica rugby, lo único que tiene que hacer es intentar cambiar su vida. Porque en estos pabellones no hay drogas, en estos pabellones no hay facas o cuchillos o elementos punzantes, eh, y en estos pabellones se reza y se entrena. Entonces, no es fácil para la persona privada de su libertad entrar a uno de estos pabellones, porque la realidad es que la gran costumbre de la cárcel es vivir con drogas, con un cuchillo o un elemento punzante para estar a la defensiva o para atacar. Entonces, cuando te dicen, che, mira, para pertenecer acá tenés que sacar todo eso, hay muchos que no se animan, ¿no? Hay muchos que prefieren quedarse con su vieja vida y se sienten cómodos así, y hay otros que dicen, sí, quiero cambiar de vida, no quiero volver más acá, no quiero estar más preso, cuando salga quiero cambiar realmente de vida, y bueno, que están dispuestos a hacerlo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo es la relación con el guardiacárcel? ¿El guardiacárcel puede pertenecer, o sea, puede participar de los entrenamientos, por lo que te entendí en un momento? ¿Hay algo de eso o no? Sí, sí, se ha generado un vínculo con muchos de ellos muy, muy positivo, ¿no? La realidad es que el que haya cada vez más espartanos al servicio penitenciario le conviene porque los chicos están cada vez más tranquilos, no hay violencia, entonces es un círculo virtuoso de que todos salen ganando, ¿no? Desde la persona que está viviendo en el pabellón que quiere cambiar su vida, hasta el servicio penitenciario que se le hacen las cosas más fáciles porque hay menos violencia, hasta el director del penal, o sea, creo que es un círculo en el que ganan todos y sobre todo ganamos nosotros como sociedad porque entendemos que va a salir una persona de la cárcel que no va a volver a delinquir, ¿no? A ver, desde ese punto de vista me parece espectacular. Yo por ahí, más humilde mi pregunta, apuntaba a cómo es la interacción cuando el guardiacárcel empieza a jugar, si es que juega, y me imagino que están en el mismo equipo con el recluso. ¿Cómo se lleva ese momento y cómo se rompe el hielo, ¿no? En el sentido de, che, estás del otro lado, ahora estamos juntos. ¿Qué vivencia se captura de ahí, ¿no? Y todo lo que te imaginás. Está muy bien, está muy bien. El Vos, hecho de pertenecer, o sea, sí, vos qué edad tenés, Federico? 31. 31. Más o menos, hace 10 años que estás aproximadamente en No, esto. no, hace 5 años. 5 años. ¿Cómo te pegó en tu vida? Porque ya eras, está bien, eras todavía joven, pero ¿cómo te pegó en tu desarrollo personal si es que lo pudiste, digamos, concientizar eso, más allá de que se te escucha todo lo que decís? Una cosa por ahí es lo que uno dice, pero ¿cómo te pegó en tu vida es la pregunta, ¿no? Para mí fue un cambio de vida radical, radical, porque empecé a vivir de una manera diferente, empecé a ser consciente de un montón de cosas que antes no lo era, y además soy comunicador, estudié comunicación social, entonces llegar a Espartanos y que, bueno, con respecto a la comunicación no había nada armado, entonces le pedí permiso a Eduardo Derigo para armar algo, me dijo que sí, que obvio, entonces ahí
empecé a armar la página web, las redes sociales, empecé a contar historias, me pude desarrollar un poco como escritor, entre comillas, a contar las cosas que pasaban ahí, se empezaron a hacer cada vez más virales y conocidas, hasta que fuimos a visitar al Papa en el 2015 a Roma, y a partir de ese viaje, uno de los cofundadores también, Jorge Mendizábal, me dice: Fede, ¿por qué no armamos un libro de todo esto? Y bueno, yo la verdad que tenía muy poca experiencia en escribía, me encanta escribir, pero escribía cosas muy cortas y no tenía noción de armar un libro. Y me metí, el libro salió publicado en el 2017, después de eso empezaron las giras y las charlas, a promocionar el libro, a pararme frente a un escenario ante 1000 personas, o 800, o 500, o 200, a hablarle sobre este mensaje tan lindo. A mí, Espartanos, me cambió la vida en todo sentido, ¿no? Pero sobre todo en el sentido de ser más consciente de todo lo que tengo en mi vida, lo que tuve, lo que recibí, y ser más consciente también de una palabra que yo rechazaba, entre comillas, porque me parecía cursi o grasa o lo que sea, que es una palabra amor, y que entendí que todo va por ahí, ¿no? Eh, Porque los espartanos, o todas las personas privadas de su libertad que están ahí, en realidad me parece que más allá del rugby, de la espiritualidad o de la educación o el trabajo, lo que realmente los cambia es el afecto, ¿no? El amor, el abrazo, una palabra de aliento y cosas que no han tenido en su vida. Entonces yo creo que es el verdadero mensaje de todo esto, ¿no? Muy bueno. Ahora vamos a ir por el mensaje y ahí vienen dos preguntas, ¿no? La primera sería, en general, no damos consejos porque cada uno hace su camino, pero sí pido 4 consejos. Eh, lo primero sería, si alguien quiere iniciar una actividad de estas, eh, como digo yo, puede ser el rugby o puede ser algo que escuchándote se haga desde el amor, ¿no? Digamos, por ejemplo, a mí, yo soy practicante de artes marciales, como te decía en algún momento, creo que también puede colaborar, ¿no? Toda actividad, como vos decís, que se haga con amor, creo que tiene un buen final. Pero ¿cuáles serían 4 consejos que le darías a alguien que quiere llevar un programa similar a una cárcel? Lo primero de todo es animarse. Creo que todo esto del coronavirus y la cuarentena que estamos practicando y demás no hace más que dejarnos en evidencia lo vulnerables que somos como seres humanos y lo corta que puede ser nuestra vida cuando pensamos que la tenemos ganada o que vamos a vivir hasta los 80, 90 años. De repente viene un virus que no se puede controlar y te deja en tu casa y te dice, nos viene a golpear la puerta a decirnos que no somos nada prácticamente. Entonces, cuando todo esto termine, animarse a hacer lo que uno tiene ganas, y si quiere llevar algo a la cárcel o a donde sea, o quiere armar un proyecto social, lo primero es animarse. Lo segundo es la confianza en sí mismo, y entender que va a tener un montón de nos, como lo tuvo Eduardo Derigo, que tuvo un montón de barreras e insistió y lo siguió haciendo. Entonces es primero la actitud, digamos, de decir que sí, de animarse, la confianza de que todo va a estar bien. Lo tercero te diría que es el, el, la humildad, digamos, de no creerse más de lo que uno es, y simplemente hacerlo con el hecho de darle a alguien algo, pero sin el hecho de no hacerlo por nuestro propio ego, ¿no? Sino hacerlo por el hecho de hacerle mejor a otra persona. Eh, y el cuarto diría la perseverancia. Creo que es un factor que el tiempo siempre termina dando la razón cuando las cosas buenas y cuando las cosas salen desde el corazón, ¿no? Creo que el tiempo siempre lo ve. A veces puede tardar un año, a veces puede tardar un mes, o a veces puede tardar 5 años. No sé, Eduardo, por ejemplo, fue en el 2009 y nunca se imaginó
en el 2017 ser tapa de la revista de La Nación en Navidad, ¿no? Es como que hay un montón de cosas, digamos, que el tiempo da luz a las grandes acciones y a las buenas obras. Sí, como digo yo cuando pienso en las cosas que hago, esto de el hacer siempre te va a traer algo. El no hacer seguro no te trae nada, ¿no? Tal cual. El hacer siempre trae algo. Bueno, un poco abusando de tus consejos, por todo lo vivido, por todo lo que comentaste en tu evolución personal, si tuvieras que dar unos tips de vida, ¿no? En base a todo esto que es súper rico lo que viviste, ¿no? No tengo dudas, al ciudadano, a la persona común, al que vive, ¿no? Hoy, eh, ¿qué 3 tips a partir de lo que vos aprendiste le darías? Me estás poniendo en un lugar de gurú que no lo soy. No, no, por eso digo, no es que le enseñamos a vivir a nadie, pero con todo lo que contaste, cualquiera que está escuchando, cualquiera que te está mirando, como en mi caso, decís, esta persona, Federico, vivió cosas, como decimos en Argentina, grosas, importantes, pesadas. Entrar en una cárcel no es lo mismo que entrar en un banco, y lo curioso o lo importante es que hace 5 años que entras y salís, entras y salís, entras y salís. Entonces, y con ese contacto con cientos de personas, quizás miles en total. Entonces, no es para perderte, en el sentido de, por eso te pregunto, o sea, es una experiencia que no cualquiera puede ni va a vivir. Por eso te pregunto, pueden ser dos consejos, no hace falta que sean 4 o 5. No, yo mira, me fui a vivir a Madrid en el 2014 con un íntimo amigo, Patricio de la Rosa. Éramos chicos y cuando arrancamos el viaje, me acuerdo en el avión, que creo que fue empezar también uno de los grandes clics de mi vida y justo después por estar tan consciente de eso, creo que por eso llegó a Espartanos y le pude sacar mayor jugo. Con Patricio nos dijimos hablar de entrenar 3 cosas, ¿no? Cuerpo, mente y alma. Con el cuerpo ejercitarlo, correr o jugar al fútbol o lo que sea, pero mantenerse activo, el deporte. La mente es la lectura, el ejercitarla, mantenerla activa. Y lo más importante creo que es el alma, ¿no? Yo soy muy consciente de que la vida espiritual lo es todo. Más allá de la religión, más allá de la religión que uno practique, más allá de a quien siga, a Buda, a Jesús o a quien sea, yo creo que la espiritualidad es el camino para estar en paz con uno mismo, y cuando se está en paz con uno mismo es más fácil estar en paz con los demás y es más fácil trasladar sus conocimientos a otros. Eh, Como voluntario, la realidad es que para entrar en una cárcel y poder hablar de esto hay que estar en cierto eje, porque si no podés caer muy rápido, ¿no? Así que yo creo nada, resumiendo tu pregunta, cuerpo, mente y alma sobre todas las cosas, ¿no? La espiritualidad creo que nos hace mejores personas y más conscientes de lo que tenemos para mejorar y de lo que podemos brindarle al otro. Espectacular, Federico. Bueno, ya vamos terminando. Yo obviamente te agradezco muchísimo el tiempo y no me olvidé de la primera pregunta, que era qué título le pondríamos a este programa. Así que te vuelvo a preguntar, ¿qué título le pondrías? La redoblo, ¿qué título le pondrías vos? No, yo un poco me quedé, porque uno la mente la setea. Podría ponerle varios, pero el primero que me vino a la cabeza, esto de no permanecer caído, ¿no? Que es el título del libro. Porque Sí, creo que todo lo que contaste es como un proceso en el cual agarrás a alguien que por ahí está caído, y desde todo lo que hacen y todo lo que viven ustedes desde la fundación o como los voluntarios, y lo que vive la persona que
digamos, que dice, bueno, me meto en este programa, es levantarse y andar, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso le Sí, pondría ese título. me gusta el título, bueno, también porque nos lo dijo en Papa en Roma, porque es el título del libro, pero más allá de que a veces uno como voluntario cree que va a ir a levantar al que está caído, y me ha pasado en estos 5 años muchas veces que me encontré yo caído y me encontré que me estaba levantando un preso, ¿no? Entonces esto de no permanecer caído es primero hacer lo propio, decir yo no tengo que permanecer caído, y después cuando se me complica a mí, entender que alguien me va a estirar la mano para levantarme. Y me ha pasado en estos 5 años que muchas veces fueron espartanos los que me dieron la mano para levantarme de alguna caída, ¿no? Cuando uno cree que va a ser al revés. Así que me parece un buen título. Muy bueno. Bueno, vamos cerrando. Yo te agradezco nuevamente, Federico, a vos, a Eduardo, a su fundación, que nos hayan dedicado este momento, la Fundación Espartanos. Saludo a los oyentes, diciéndoles que si quieren contactarnos, nos pueden escribir un correo a segundomomentoradio@gmail.com. Los saludo fuertemente con un gran abrazo y los veo en el próximo programa. Muchas gracias, un saludo.